Si te dijera que el Titanic nunca se hundió, probablemente pensarías que estoy loco. Pero cuando escuches toda esta historia, quizás empieces a dudar de todo lo que alguna vez creíste sobre la historia. El viento nocturno azotaba la superficie helada del mar, y las olas, como muros de agua, caían una tras otra, mezclándose con un aullido de viento escalofriante. En algún lugar del vasto océano, resonó un sonido metálico y profundo. Era como el latido de algo gigantesco dormido, lento, constante y persistente durante más de un siglo. El 14 de abril de 1912, el barco más grande del mundo zarpó del puerto de Southampton, llevando consigo el orgullo de la humanidad. El Titanic, símbolo de lujo y arrogancia, fue proclamado como insumergible. Más de 1.500 personas creyeron que navegaban hacia una nueva era de la civilización. Pero solo unas horas después, se convirtieron en la leyenda más trágica de la historia. Dicen que el Titanic chocó contra un iceberg, se partió en dos y se hundió en el fondo del Atlántico. Pero ¿y si eso no fuera verdad? ¿Y si el barco que yace bajo el hielo no fuera el Titanic, sino otro barco? Pocos saben que el Titanic tenía una hermana gemela, el RMS Olympic. Ambas fueron construidas al mismo tiempo, en el mismo astillero, con el mismo diseño, casi idénticas en cada detalle. Pero el Olympic sufrió un grave accidente en 1911, dañando severamente su casco y quedando fuera del seguro. Mientras tanto, el Titanic, recién construido, estaba asegurado por completo. Un año después del accidente del Olympic, el Titanic se hundió. Y la compañía propietaria de ambos barcos, White Star Line, cobró una suma de seguro tan grande que logró salvarse de la bancarrota. ¿Casualidad? ¿O plan perfecto? Más de un siglo ha pasado, y miles de documentos, películas y testimonios han reforzado la verdad de que el Titanic desapareció en el océano. Pero entre las viejas fotos en blanco y negro, en los archivos de un instituto marítimo en Belfast, existe un pequeño detalle que casi nadie ha notado. Una placa metálica recuperada del fondo del mar, con el número grabado 401. Ese era el número del Olympic, no del Titanic. Evelyn Chow vio por primera vez ese fragmento de metal una tarde fría. Era una investigadora de historia marítima, de 29 años, que trabajaba para un proyecto internacional de archivos históricos. Evelyn no creía en teorías conspirativas. Ella creía en los hechos, en la evidencia, en la verdad tangible. Pero al colocar el fragmento sobre la mesa de vidrio, la luz reflejada le reveló algo. La capa de pintura había sido raspada, dejando al descubierto una inscripción más antigua, tosca y profundamente grabada. Olympique. Desde ese instante, Evelyn sintió que algo no encajaba en la historia que había aprendido y enseñado durante años. Revisó los archivos, buscando el diario del oficial William Murdoch, quien, según los reportes, se había suicidado cuando el Titanic se hundió. Las últimas páginas del diario, cuidadosamente conservadas, tenían una hoja arrancada. Solo quedaban bordes desgarrados. Una semana después, en el archivo privado de un coleccionista islandés, Evelyn encontró por accidente la página perdida. El papel estaba amarillento, con olor a sal y aceite de máquina. Las letras temblorosas, escritas con tinta azul desvanecida, decían: "No se nos permitió regresar. Hay órdenes desde Londres. Este barco no tiene permitido volver". La mano de Evelyn tembló al leer esas líneas. No se nos permitió regresar. ¿Por qué? Leyó una y otra vez el texto, comparó las fechas y la firma, y confirmó que la escritura coincidía perfectamente con la de Murdoch, validada por la Marina Británica. La página era auténtica. Afuera, el viento rugía contra las ventanas. Nadie sabía lo que ella tenía entre manos. Un fragmento de la verdad que la historia había enterrado. Sobre la mesa, entre montones de papeles, descansaban dos fotografías lado a lado, el Titanic y el Olympic. Mismo diseño, mismo casco, mismo sueño. Pero solo uno de los dos estaba totalmente asegurado. Y solo uno estaba destinado a desaparecer. Evelyn cerró los ojos. En su mente, el coloso avanzaba hacia la oscuridad de la noche, pero esta vez, no se hundía. Solo, desaparecía. Abrió los ojos y escribió en su cuaderno: "Si lo que Murdoch escribió es verdad, entonces el Titanic nunca se hundió. La historia pudo haber sido reescrita, no con sangre, sino con tinta y dinero". No sabía que, en ese mismo momento, había cruzado una línea sin retorno. Y justo entonces, una notificación apareció en la pantalla de su computadora. Un correo sin remitente, con un único asunto: "Nos siga investigando el Titanic". Hay cosas en el fondo del mar que es mejor dejar en paz.
En el mundo marítimo de principios del siglo XX, White Star Line era el emblema de la ambición humana. No querían solo construir barcos que transportaran pasajeros, querían construir imperios flotantes, símbolos del dominio británico sobre los océanos. Y de esa ambición nacieron dos gigantes idénticos, RMS Olympic y RMS Titanic. Dos barcos, dos cuerpos iguales. Mismo astillero, Harland y Wolff, en Belfast. Mismo equipo de ingenieros, mismo esqueleto de acero, mismo número de remaches, incluso el mismo diseño de muebles, las mismas tapicerías bordadas y el mismo tono de madera en las paredes. Hasta los obreros solían decir: cuando estás en la cubierta del Titanic o del Olympic, no puedes saber en cuál estás. Son como dos almas gemelas, distintas solo en el nombre. El Olympic fue el primero en nacer. Zarpó en junio de 1911, entre vítores y orgullo nacional. Pero aquel orgullo duró poco. 3 meses después, en su viaje inaugural, el Olympic chocó con el buque de guerra HMS Hawke de la Marina Real Británica. El impacto rasgó el casco, desalineó el eje de la hélice y deformó la estructura del barco. El accidente no solo dañó gravemente al Olympic, sino que llevó a White Star Line al borde de la ruina. La aseguradora se negó a pagar. El motivo: el choque fue atribuido a error humano. El resultado: la compañía tuvo que cubrir los costos de reparación, una cifra astronómica que los hundió en deudas. Mientras tanto, en el mismo astillero, el Titanic seguía en construcción. Y a diferencia del Olympic, el Titanic fue asegurado en su totalidad, por un valor de 1 millón de libras esterlinas, una fortuna en 1912, equivalente a más de 150 millones hoy en día. Un barco dañado y sin seguro. Un barco nuevo, cubierto por completo. Y en medio, una empresa desesperada por sobrevivir. Hay planes que no se escriben con tinta, sino con desesperación. Evelyn Chow empezó a escarbar en los archivos originales de White Star Line. En un depósito olvidado de Belfast, encontró la póliza de seguro original de 1912, emitida por Lloyd's of London. En el documento, el nombre del barco asegurado decía claramente: RMS Titanic, número de serie 401. Evelyn frunció el ceño. 401, el número del Olympic. No el 3909, que aparecía en todos los registros públicos del Titanic. Revisó cada línea, cada sello, cada firma. Todo era auténtico. No había signos de falsificación. Sobre la mesa, un caos de fotografías en blanco y negro. El Olympic en 1911, el Titanic antes de zarpar en abril de 1912. Evelyn tomó una regla y comenzó a medir cada detalle. En la cubierta de el Olympic tenía 14 ventanales. El Titanic, 16. Pero en las fotos del Titanic partiendo de Southampton, solo había 14. Exactamente igual que el Olympic. En la proa, una pequeña grúa negra, que solo existía en el Olympic, aparecía en la imagen del Titanic. Y el logotipo de White Star Line estaba pintado con una inclinación de 2 grados, idéntica a la reparación registrada del Olympic tras el accidente con el HMS Hawke. Las piezas empezaban a encajar en un rompecabezas siniestro. Evelyn abrió un diario técnico de los ingenieros de Harland y Wolff, fechado en 1911. Entre las páginas, una nota escrita con trazo torpe y apurado decía: el Olympic volverá al mar con otro nombre. Un nuevo rostro, la misma alma. Su corazón se aceleró. Esa nota estaba fechada en diciembre de 1911, solo 3 meses antes del viaje inaugural del Titanic. El autor, Edward Wilding, ingeniero jefe del proyecto Olympic Class. Si eso era cierto, significaba que White Star Line había intercambiado los barcos. El Olympic dañado fue restaurado, repintado y renombrado como Titanic. Mientras que el verdadero Titanic, el nuevo, intacto, fue rebautizado como Olympic y siguió navegando hasta 1935, cuando fue desmantelado. La historia dice que el Olympic sobrevivió al hundimiento del Titanic. Pero si fuera al revés, ¿y si el Olympic es el que yace en el fondo del Atlántico? ¿Y el verdadero Titanic nunca murió? Evelyn llevó las fotos al Instituto Británico de Investigación Marítima. Un viejo profesor, ex empleado del Museo de White Star Line, observó las imágenes en silencio. Finalmente, murmuró: ¿sabes? Antes de ese viaje cambiaron todas las placas con los nombres. Recuerdo que los pintores trabajaron toda la noche. Cuando les pregunté por qué, el supervisor solo respondió: órdenes de arriba. ¿De arriba? ¿De quién exactamente?, preguntó Evelyn.
El anciano guardó silencio, sirvió un poco de té y dijo casi en un susurro: de los que son tan ricos que no necesitan decir su nombre. Esa noche, en su habitación del hotel de Belfast, la lluvia golpeaba sin cesar las ventanas. Evelyn encendió el portátil y repasó los hechos. El Olympic dañado, sin seguro. El Titanic nuevo, completamente asegurado. Las pruebas fotográficas, el número 401, el diario del ingeniero. Todo apuntaba a una sola conclusión. White Star Line cambió los barcos para cobrar el seguro. Evelyn escribió en su cuaderno: si esto es cierto, el naufragio del Titanic no fue una tragedia, sino una puesta en escena. Una obra tan perfecta que engañó al mundo entero. Un leve ping sonó en su bandeja de entrada. Un correo de una dirección desconocida, no.subject@temaritime.org. Sin asunto. Sin remitente. Dentro, solo una línea. No sigas buscando. La verdad bajo el mar no está destinada a los vivos. Evelyn sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Borró el mensaje, apagó la computadora. Pero la pregunta resonaba en su mente, insistente, imposible de silenciar. Si esta verdad ha sido ocultada por más de 100 años, ¿quién tiene el poder para hacerlo? Su nombre quedó sellado en la historia junto al de la culpa: William Murdoch, primer oficial del Titanic, el hombre del que se dice se quitó la vida cuando el barco se hundía. Los libros de historia lo mencionan con frialdad: murió por honor, por vergüenza, por desesperación. Pero cuando Evelyn revisó la última línea de su expediente, se dio cuenta de algo inquietante. Nadie vio morir a Murdoch. No hubo cuerpo. No hubo testigos. Solo versiones, contadas por supervivientes que luego desaparecieron del ojo público. Desde Belfast, Evelyn voló a Reykjavik, Islandia, siguiendo una pista sobre una caja de madera hallada por pescadores en 1985, el mismo año en que el equipo de Robert Ballard anunció haber encontrado los restos del Titanic. La caja estaba cubierta de sal y algas endurecidas, y dentro había un cuaderno de cuero oscuro, empapado de agua y aceite. En la portada, apenas se distinguían dos palabras: Murdoch. Private. Evelyn se puso los guantes y lo abrió. El olor a óxido y mar la envolvió como el aliento de un fantasma. Las primeras páginas contenían registros rutinarios: velocidad del viento, coordenadas, presión atmosférica. Pero a mitad del cuaderno, la letra comenzó a temblar, a inclinarse, como si hubiera sido escrita por un hombre dominado por el miedo. 10 de abril de 1912. No se nos permite regresar. Hay órdenes desde Londres. Este barco no tiene permitido volver al puerto. Evelyn se detuvo. Leyó esa frase 1, 2, 10 veces. No tiene permitido volver al puerto. ¿Qué razón podía haber para que un barco civil con más de 2000 almas a bordo no pudiera regresar? A medida que avanzaba, descubrió que el diario de Murdoch no coincidía con los informes oficiales publicados por la prensa británica. En una de las últimas páginas legibles, Murdoch relataba una reunión secreta, justo antes de que el Titanic zarpase de Southampton. Sala cerrada. 7 hombres. No eran marineros. Trajes negros, guantes de cuero, nadie dijo su nombre. Me pidieron firmar un documento. Sin preguntas. Uno de ellos llevaba un emblema, un ancla y un ojo, de Maritime Syndicate. Era la primera vez que ese nombre aparecía. The Maritime Syndicate. Una organización financiera que controlaba las inversiones más grandes en White Star Line, con rutas marítimas entre Europa y América. Evelyn recordaba haber visto el nombre en archivos antiguos, pero nadie sabía realmente quiénes eran. Solo se sabía que controlaban bancos, navieras y aseguradoras. Las siguientes líneas de Murdoch parecían escritas con desesperación. Me ordenaron sellar la bodega. Nadie debe entrar. Subieron algo la noche antes de zarpar. No figura en el manifiesto de carga. A las 22 escuché ruidos bajo el casco. No eran del motor. Golpes. 3 veces. Posa. 4 veces. Alguien estaba respondiendo. Evelyn apretó el borde del cuaderno. Su piel se erizó. Podía imaginar a Murdoch, de pie sobre la cubierta, escuchando esos golpes desde las entrañas de acero del barco. Un barco obligado a zarpar, llevando algo que nadie debía conocer. En la última página casi legible, Evelyn utilizó una cámara infrarroja para restaurar las palabras desvanecidas. Y poco a poco, una frase emergió, como una maldición desde el pasado. Nos dijeron que era la única forma de salvar la compañía.
Pero cuando el mar nos tragó, comprendí que esto ya no era una empresa. Era un rito. Evelyn se quedó inmóvil, su mirada clavada en la palabra rito. ¿Y si no fue solo un fraude de seguros? ¿Y si el hundimiento del Titanic fue en realidad un sacrificio, un ritual disfrazado de accidente económico? En su mente, el majestuoso barco dejó de ser símbolo de la modernidad y se transformó en un altar de acero, una ofrenda para los poderosos. Evelyn comenzó a investigar a The Maritime Syndicate. En la superficie, no existía casi nada, pero en los registros financieros del Banco Rothschild & Co., en Suiza, encontró un rastro oculto. En 1911, antes del accidente del Olympic, The Maritime Syndicate había recibido un préstamo millonario de 3 bancos europeos. A cambio, obtuvieron el control total sobre las políticas de seguros marítimos. El accionista principal, JP Morgan. El mismo magnate que canceló su viaje en el Titanic en el último momento. El frío recorrió la espalda de Evelyn. Las piezas empezaban a encajar. Un barco dañado, sin seguro. Un consorcio con poder sobre las aseguradoras. Una orden secreta desde Londres. Un oficial que sabía demasiado, y desapareció. Comprendió entonces que el hundimiento del Titanic no fue un accidente, sino un experimento. Un ensayo de manipulación global, donde las vidas de miles fueron el precio para salvar a los más poderosos de la ruina financiera. Un hundimiento perfecto. Sin culpables. Sin pruebas. Solo océano, y fe ciega en la historia oficial. Cuando Evelyn cerró el cuaderno, un pequeño papel doblado cayó al suelo. Estaba escrito con una caligrafía diferente, inclinada, precisa. Si estás leyendo esto, no creas en el cadáver bajo el mar. Es un cuerpo falso. El alma verdadera sigue atrapada en el hielo. Evelyn sintió sudor frío en las palmas. Desde la ventana del hotel, la luz polar se filtraba sobre las aguas del fiordo, tiñéndolo todo de un blanco azulado, gélido, como un recuerdo suspendido en el tiempo. Evelyn comprendió que acababa de tocar la primera capa de un secreto que llevaba más de un siglo sepultado. Encendió su grabadora. Su voz temblaba. William Murdoch no murió. Fue borrado. Y el Titanic nunca se hundió. Solo fue reemplazado. Las corrientes frías del Atlántico Norte siguen moviéndose como si nada hubiera ocurrido jamás. En los mapas satelitales, las coordenadas 41 grados 43 N, 49 grados 56 W están marcadas en rojo, el lugar donde se cree que descansa el Titanic. Pero a 3.800 metros de profundidad, las cámaras de los buzos modernos han visto algo de lo que nadie ha hablado. El barco no está partido en dos. No hay señales de explosión de vapor, ni fracturas que coincidan con la descripción oficial de partido en dos publicada por la prensa en 1912. El casco permanece intacto, silencioso y extraño, como si nunca se hubiera hundido, solo se hubiera recostado, esperando a que alguien lo despierte. En el video, la luz de los focos atraviesa el agua turbia. Las capas de pintura se desprenden, revelando el metal gris debajo. Bajo el microscopio, descubren remaches de acero forjado, mientras que el Titanic se registró como construido con remaches de aleación ligera. Y en la cubierta D, donde deberían haber 16 ventanas, solo hay 14. Una vez más, el detalle coincide con el diseño del Olympic. Evelyn observó el video una y otra vez. Cada fotograma le apretaba el pecho más fuerte. Los datos que había reunido durante meses ya no eran teoría. El barco en el fondo del océano no era el Titanic. Amplió una imagen y la detuvo en el costado izquierdo. Se podían distinguir, apenas, las letras corroídas por el tiempo, pero aún legibles las 3 finales, P y C. Contuvo el aliento. Nadie grabaría el Olympic en el Titanic, a menos que fuera ese mismo barco. Envió el video al Instituto Marítimo del Reino Unido, solicitando una verificación independiente. 3 días después, recibió un correo electrónico. El material que usted envió no coincide con los datos oficiales de los restos. Por favor, absténgase de publicarlo. Este proyecto está clasificado. Sin firma. Sin remitente. Cuando intentó abrir el archivo original en su ordenador, todo el video había desaparecido. Evelyn, aterrada, revisó su disco duro, las copias de seguridad, todo vacío. Solo quedaba una versión temporal en su teléfono, de 17 segundos. Decidió subirla a la red a través de una VPN. Pero cuando la barra de carga llegó al 68%, la pantalla parpadeó, el wifi se cortó.
La ventana del hotel se abrió de golpe, el viento azotó las cortinas. Miró hacia la calle, un coche negro estacionado, sin matrícula. Dos hombres con abrigos largos bajaron, con la cabeza ligeramente inclinada, como esperando una orden. Lo comprendió al instante, venían por el video. Apagó las luces, recogió el portátil y el disco externó, y escapó por la puerta trasera. En el callejón, el frío le cortaba la piel como agujas. Corrió entre 3 manzanas y se perdió entre la multitud del mercado nocturno. Un mensaje llegó a su teléfono. Número desconocido. No puedes dejar que la verdad salga a la superficie. Te hundirán con ella. No sabía quién lo había enviado. El mensaje desapareció 3 segundos después. 3 días más tarde, huyó a Noruega. En una pequeña cafetería cerca de Bergen, mientras revisaba los datos de su tarjeta de memoria, un hombre de mediana edad se sentó frente a ella. Llevaba un abrigo de lana, un gorro gris, y unos ojos tan profundos que parecían atravesar el tiempo. Evelyn Shaw. Ella se detuvo. ¿Quién es usted? El hombre colocó una placa metálica sobre la mesa. En ella estaba grabado: Howard Langley, ex ingeniero de evaluación marítima, Lloyd's of London. ¿Me conoce?, preguntó Evelyn. No, pero sé lo que intentas revelar. Bebió un sorbo de café y dijo, con voz baja y áspera: no eres la primera en descubrir esto, pero podría ser la última que siga viva. Evelyn lo miró con desconfianza. ¿Qué quiere de mí? Howard abrió una pequeña caja de madera y sacó un enorme perno oxidado. Esto lo extraje del casco del Titanic en 1996. Este tipo de perno solo existía en el Olympic. Lo guardé casi 30 años, esperando a alguien que hiciera la pregunta correcta. Ella lo observó de cerca y vio grabado en el borde el número 401. Sintió que todo a su alrededor comenzaba a girar. Howard continuó, con voz lenta. White Star Line no solo intercambió los barcos. Montaron todo el hundimiento. Cuando el Olympic tuvo el accidente, la aseguradora se negó a pagar. JP Morgan y el grupo de Maritime Syndicate decidieron. Si no podían repararlo, lo convertirían en una tragedia. Un barco dañado, repintado, renombrado, enviado al mar y muerto para cobrar el dinero. Evelyn guardó silencio. Howard miró por la ventana. La lluvia caía fina, como humo. ¿Sabes por qué nunca permitieron que se filmara el casco completo?, preguntó. Ella negó con la cabeza. Porque la parte inferior contenía una bodega que no figuraba en ningún registro. Era el sitio de prueba del proyecto Lázaro, una tecnología de almacenamiento de energía mecánica. Nunca fue revelada al público. No podían permitir que nadie lo supiera. ¿Quiénes son ellos?, susurró Evelyn. Howard respondió, casi en un murmullo. The Maritime Syndicate no desapareció después de 1912. Solo cambió de nombre. Hoy son los conglomerados que controlan los bancos y los seguros del mundo. Gente a la que nunca verás el rostro, pero sí sus logotipos en cada contrato. Se levantó, dejó la placa metálica sobre la mesa y dijo su última frase. Ellos nunca dejarán que la verdad flote a la superficie. Y si quieres seguir viva, no intentes sacarla. Howard se marchó, dejando a Evelyn sola en la cafetería. La lluvia golpeaba los ventanales. Afuera, las gaviotas volaban entre la niebla blanca. Evelyn miró el perno oxidado sobre la mesa, apretando el puño hasta sangrar. En algún lugar, bajo el océano, un barco permanecía intacto, silencioso, esperando. No era el Titanic. Era la confesión de todo un siglo. Abrió su cuaderno y escribió: el mar no acepta los cuerpos, porque sabe que ese cuerpo nunca murió. Howard citó a Evelyn por última vez en una pequeña habitación del último piso de un viejo hotel en Oslo. Afuera, la nieve caía espesa, cubriendo los ventanales con un blanco tan denso que parecía querer ocultar una conversación que ambos sabían no debía existir. Sobre la mesa, él colocó una carpeta gruesa, encuadernada en cuero y reforzada con bordes metálicos. Cada hoja amarillenta tenía las esquinas quemadas, y en la portada se leía una etiqueta desvaída. White Star Line, confidencial. Evelyn la abrió, con las manos temblorosas. Entre las páginas mecanografiadas había un contrato de seguro original, con el número O401, firmado el 8 de abril de 1912, 4 días antes de que el Titanic zarpase de Southampton. El nombre del barco estaba escrito a máquina, con la tinta un poco corrida, pero aún legible bajo la luz. RMS Titanic, référence O401.
Underwritten by Lloyd's of London for the amount of £1 million. Authorized by the Maritime Syndicate, London Office. Evelyn fijó la vista en la referencia O401. Sabía perfectamente lo que significaba. Ese número pertenecía al Olympic, no al Titanic. Y la letra O bien podía ser la inicial de Olympic. Howard habló entonces, con una voz grave y agrietada. Fui ingeniero de inspección para Lloyd's. Yo mismo aprobé este expediente, sin saber que mi firma sellaba una masacre. White Star Line debía millones a los bancos. El Olympic estaba seriamente dañado, irreparable, y la aseguradora se negaba a pagar. Solo había una salida para salvar la compañía: hacer que otro barco muriera en su lugar. Sacó otra hoja, la transcripción de una reunión interna entre J.P. Morgan, Lord Pirrie, presidente de Harland y Wolff, y Bruce Ismay, presidente de White Star Line. La caligrafía era auténtica, certificada por los archivos de Londres. El texto, apenas 3 líneas. The loss must appear accidental. The press must mourn, not question. The Atlantique will remember. Evelyn levantó la mirada, la voz quebrada. ¿Ellos planearon el hundimiento desde el principio? Howard asintió. No solo para cobrar el seguro, también para eliminar a quienes les estorbaban. Abrió una nueva lista. Los primeros nombres eran de los pasajeros de primera clase del Titanic. Benjamin Guggenheim, magnate minero estadounidense, rival financiero de J.P. Morgan. Isidore Strauss, dueño de la cadena Macy's, opositor público de la compra de los ferrocarriles nacionales por parte de Morgan. John Jacob Astor IV, el hombre más rico del mundo en ese momento, y el único que se había atrevido a desafiar públicamente el proyecto de un banco central respaldado por Morgan. Todos estaban a bordo. J.P. Morgan canceló su viaje a último momento, alegando problemas de salud. 3 días después, cuando el Titanic se hundió, Morgan fue visto en París, en una reunión privada con representantes de los bancos de Inglaterra y Francia. Un mes más tarde, se reactivó la Federal Reserve Act, la ley que daría origen a la Reserva Federal de los Estados Unidos. Los opositores descansaban en el fondo del Atlántico. Evelyn permaneció en silencio. Miraba los documentos frente a ella como si contemplara un ataúd abierto. No era solo un fraude de barcos. Era una purga financiera disfrazada de tragedia humana. ¿Está seguro de que estos documentos son reales?, preguntó. Howard asintió. Verifiqué cada sello. Todos pertenecen a Lloyd's. El contrato original estaba archivado en el depósito secreto del Banco Rothwell. Pero ya no está allí. Alguien reestructuró los archivos en 1998, justo cuando se estrenó la película Titanic. ¿Entiende? Mientras el mundo lloraba, nadie volvió a sospechar. Sirvió un poco de whisky, con las manos temblorosas. He callado casi 30 años. Pero cuando la vi, sentí que el mar quería volver a contar su verdad. Evelyn suspiró. ¿Y quiere que lo publique? Howard la miró por un largo momento antes de responder. Quiero que elija, porque cuando la verdad emerge, arrastra consigo a quien la sostiene. Esa noche, en su habitación, Evelyn escribió las primeras líneas de su informe. El Titanic no se hundió. El Olympic fue reemplazado. J.P. Morgan y The Maritime Syndicate orquestaron el evento para encubrir una purga financiera. Guardó 3 copias en discos duros, una para el periódico, otra para un instituto de investigación y otra en un servidor anónimo. Pero al presionar Upload, la pantalla parpadeó. Apareció un mensaje. Error 401, access denied. Todos los archivos desaparecieron en segundos. Los discos quedaron encriptados, irrecuperables. Solo quedó un archivo, O401TXT. Dentro, una sola línea. We warned you. Su teléfono sonó. Era Howard. Su voz sonaba distorsionada, entrecortada. Evelyn, ellos lo saben. Me están siguiendo. Debes salir de ahí. La línea murió. Solo quedó un zumbido largo, metálico. Intentó llamarlo. Nadie respondió. 3 horas después, la policía noruega informó un accidente en las afueras de Oslo. El coche estaba completamente calcinado. En el bolsillo de una de las víctimas encontraron una placa metálica grabada, Howard Langley. Evelyn se derrumbó. Se escondió en una posada de montaña. Las últimas copias de sus archivos ahora estaban en un pequeño USB, cosido bajo la plantilla de su zapato. Sabía que no había regreso posible. A la mañana siguiente,
Leyó el titular del periódico. El Museo Marítimo de Londres confirma, el Titanic se hundió. No hay pruebas de sustitución. Y una línea más abajo, en letras negras. Todas las teorías alternativas carecen de fundamento. Evelyn sonrió con amargura. La verdad, una vez más, había sido sepultada. Esa noche, reprodujo la última grabación de Howard. Su voz, cansada y ronca, decía: Evelyn, en mi archivo existe una segunda copia del contrato original. No está en Inglaterra, ni en América. Está en una caja de seguridad, en una sucursal bancaria de la Antártida. No solo cambiaron el nombre del barco, cambiaron la historia. Evelyn levantó la vista hacia el mapa. El blanco gélido del sur brillaba como una invitación a la muerte, y comprendió que el juego aún no había terminado. Nadie puede enterrar una mentira para siempre, mientras exista alguien con el valor de buscarla. Apagó el teléfono, abrió su cuaderno y escribió la última línea. Si estás viendo este video, recuerda, toda la historia tiene una razón para ser contado del modo en que quieren que lo creas. Luego cerró el cuaderno y salió a la noche nevada. En algún lugar, bajo el hielo, un sonido metálico resonó, como un susurro del mar, llamándola de regreso. Tras la muerte de Howard, Evelyn desapareció. Ya no figuraba en los registros policiales, ni aparecía en ninguna base de datos de aeropuertos. Pero un año después, su nombre volvió a emerger en la lista de un grupo de investigación independiente con sede en Argentina, Polar Research Initiative, una organización no gubernamental formada por glaciólogos y físicos oceánicos. Todos compartían una misma creencia descabellada: el Titanic nunca se hundió en el Atlántico. Su hipótesis sonaba a delirio. En el caos de la noche del 14 de abril de 1912, el verdadero barco habría sido desviado, arrastrado por corrientes y un sistema de navegación secreto, hasta perderse en dirección al sur, hacia la Antártida. El viaje no habría durado horas, sino más de un siglo, devorado por el hielo y el silencio. Evelyn aceptó unirse, no por fe ciega, sino porque Howard le había dejado unas coordenadas escritas a mano en su cuaderno. 77°32 S, 154°12 W. El hielo no es una tumba, es una manta que cubre la verdad. El rompehielos Endurance 2 avanzaba lentamente por el mar de Ross. El viento cortaba el casco, los fragmentos de hielo chocaban con un crujido metálico. Evelyn observaba desde la cubierta la aurora austral extendiéndose como una cinta verde desgarrada sobre el cielo. Bajo sus pies, el océano se hundía en capas de hielo que guardaban miles de años de memoria. 3 semanas después, alcanzaron las coordenadas. El radar de penetración en hielo devolvió una imagen nítida, un objeto metálico de más de 260 metros de largo, inclinado 17 grados bajo una gruesa capa de hielo. Las proporciones coincidían exactamente con las del Titanic. El silencio invadió la sala de control. Uno de los científicos murmuró: «Imposible, el barco está casi intacto». Evelyn no dijo nada. Dentro de ella, las piezas del rompecabezas empezaban a encajar. Recordó las palabras de Howard: «Cuando la verdad salga a la superficie, arrastrará consigo a quien la descubra». 3 días después, establecieron el campamento y comenzaron la perforación. El sonido del taladro resonaba profundo, lento, pesado. La radio del equipo empezó a captar interferencias, como si algo debajo del hielo emitiera una frecuencia desconocida. A 28 metros, la broca tocó metal. La temperatura descendió bruscamente. El hielo circundante comenzó a derretirse y una neblina helada se elevó, densa como humo. Cuando el primer fragmento se rompió, la luz rebotó en el metal oculto. No estaba oxidado ni ennegrecido, sino pulido, brillante, como si acabara de ser construido. «Dios mío», susurró uno de los técnicos. «Está nuevo». Evelyn se arrodilló junto al borde del agujero. A la luz amarillenta de las linternas, distinguió las líneas de remaches perfectamente alineados, las placas de acero sin una sola grieta. No había corrosión. No había signos de explosión. Solo un barco dormido bajo el hielo. Tras 10 horas, abrieron un espacio suficiente para bajar una cámara. La imagen apareció en la pantalla, el puente cubierto por una capa fina de hielo, y sobre el casco, un nombre grabado con claridad. R. Monsieur S. Titanic de 1912. Evelyn contuvo la respiración. No era el Titanic. No era el Olympic. Era Titanic 2. ¿Una réplica? ¿Una restauración? ¿O el barco original renacido en el mismo año de su hundimiento?
Con las manos temblorosas, ajustó la lente. La cámara recorrió lentamente la cubierta y se detuvo ante una fila de ventanas. Varias emitían una luz amarilla tenue, temblorosa, como si alguien estuviera dentro. No puede existir una fuente de energía activa después de más de un siglo, susurró el ingeniero eléctrico. Tal vez sea el reflejo del sol, respondió otro, sin convicción. Evelyn se inclinó hacia la pantalla. Aquella luz no parpadeaba como un reflejo, latía como un corazón. 3 días después, perforaron una entrada más amplia e introdujeron un robot explorador. En cuanto cruzó la última capa de hielo, la temperatura aumentó 12 grados en 30 segundos. Nadie supo explicarlo. La cámara avanzó por un pasillo interminable. La alfombra roja seguía intacta. Las mesas, perfectamente ordenadas. Ni agua, ni moho, ni descomposición. Un enorme bloque de aire sellado durante más de 100 años. Evelyn fijó la vista en el monitor. Al fondo, una puerta entreabierta. De su interior emanaba una luz blanca. El robot se acercó lentamente. Dentro, un generador. Pero no era de 1912. Era una columna de cristal, dentro de la cual giraba un vórtice azul, pulsante, como un corazón vivo. En la base, una placa de bronce. Project Lazarus, iniciado 1912. Autorizado por the Maritime Syndicate. Evelyn se incorporó de golpe. Project Lazarus. Howard lo había mencionado. Temblando, susurró. No solo intercambiaron los barcos, los resucitaron. De pronto, la radio estalló con un pitido. Un mensaje débil, repetitivo, atravesado por ráfagas de viento. Monsieur S. Titanic requesting surface. Repeat, requesting surface. Todos quedaron petrificados. ¿De dónde viene esa señal?, gritó el jefe del equipo. La frecuencia, respondió el técnico del radar, pálido, pertenece al sistema de comunicación marítima británico de 1912. El silencio se volvió insoportable. Evelyn cerró los ojos. Un escalofrío recorrió su espalda. Si era una señal antigua, no podría sobrevivir en esas condiciones. Si era nueva, ¿quién la estaba enviando? Al día siguiente, uno de los miembros del grupo desapareció. Sus huellas terminaban junto al agujero de perforación. No había sangre. No había restos. Revisaron las cámaras. Los últimos 5 minutos del video estaban completamente distorsionados. Solo un fotograma se conservó. Una figura de pie en una habitación iluminada, mirando directamente al lente. Llevaba un uniforme naval antiguo. Los ojos abiertos. Sin parpadear. Evelyn no durmió durante 48 horas. Sabía que había cruzado la frontera que Howard le advirtió no tocar. El barco no era solo evidencia, era una entidad viva. Un experimento enterrado, donde la tecnología se probó con vidas humanas. Reunió todos los datos, los comprimió en un disco duro y trató de transmitirlos a Europa. Pero la señal fue bloqueada. En la pantalla apareció una frase borrosa, escrita con tipografía antigua. Do not disturb the dead. No perturben a los muertos. Un temblor sacudió el campamento. El hielo se abrió con un rugido profundo, como un suspiro del mar. Bajo sus pies, un destello azul iluminó el abismo, y luego se extinguió. Evelyn se quedó al borde, mirando hacia la oscuridad infinita. Y comprendió. El Titanic 2 no está muerto. Solo está dormido. Y quizá, acaba de saber que ellos han llegado. El pozo de perforación se había convertido en un abismo de hielo oscuro. El cable descendía lentamente, dejando caer el robot con sus luces encendidas. Cuando las orugas tocaron la cubierta, todos contuvieron la respiración. El haz de luz se deslizó sobre las planchas metálicas frías, sobre las barandillas cubiertas por una fina capa de escarcha. No había algas, ni signos de sal. Todo parecía una habitación sellada por el tiempo, o por la voluntad de alguien. El robot avanzó hasta una puerta de acero con arco. Sobre ella, una placa apenas legible decía: Engine Room, Authorized Personnel Only. Era una cerradura mecánica, pero la manija no tenía rastro de óxido. Evelyn movió el brazo mecánico con cuidado. La puerta se abrió con un suspiro profundo, sin chirrido alguno, como si hubiera sido engrasada ayer. Dentro no había calderas ni chimeneas como en las fotos históricas, sino una estructura ósea metálica que se cruzaba en arcos, un pecho gigante protegiendo un corazón. En el centro,
5 núcleos cilíndricos se alzaban como columnas de cristal, cada una con un vórtice azul girando lentamente, pulsando como un corazón vivo. A su alrededor, resonadores de cobre con grabados lineales, patrones imposibles para 1912. Los cables, cubiertos por un material liso y negro, parecían de una era posterior. En la base, un logotypo, The Maritime Syndicate. De Bajo, Las Palabras, Project Lazarus, 1912. Un ingeniero exhaló con incredulidad. Esto no puede ser tecnología de esa época. El técnico eléctrico murmuró. Oscila a 13 hercios. Con un ciclo de 3 minutos, este sistema se mantiene solo. Evelyn no respondió. Recordó la nota de Murdoch. La bodega está sellada. Nadie debe entrar. No era carga. Era el corazón del experimento. El robot enfocó la consola central. No había válvulas ni ruedas, sino una lámina negra, brillante como obsidiana. En ella se leían 4 palabras. Initiate. La última la hizo estremecerse, recordar. Redujeron la presión para evitar el choque térmico y abrieron un acceso. Evelyn fue una de las 2 personas que bajaron. Su respiración se convertía en vapor dentro de la máscara. El eco de sus pasos resonaba en el metal. En la base del primer núcleo, una pequeña placa decía: Lazarus Core, Serial 02, Atlantique, April 1912, Ceci y sa memory. Evelyn la tocó. El frío no era de hielo, sino de algo vivo. Pidió al ingeniero medir el espectro. El dispositivo mostró una serie de picos rítmicos, como un electrocardiograma. En la esquina del monitor, apareció una etiqueta Memory Frequency. Un término que no existía en ningún manual científico. Hay sonido, dijo el técnico de radar. Muy bajo, como cuerdas vibrando bajo el agua. Colocaron un micrófono de contacto sobre el cristal. Los altavoces emitieron un zumbido profundo, y dentro de él, una secuencia fina, casi humana. No era música. Era un lenguaje estirado en ondas, como un recuerdo intentando hablar. Sobre una mesa de bronce, Evelyn vio un fonógrafo antiguo. Un papel amarillento decía, Kep for Audit, ML. Giró la manivela. El sonido inicial fue como un crujido de hielo. Luego, una voz masculina, británica, cansada. 15 de abril. No pongas fecha. Sin fecha. Nunca dejamos el océano, porque él nos recuerda. Un silencio. Luego, Lazarus no es una máquina. Es un ritual. El metal guarda fuerza como el cerebro guarda memoria. Enseñamos al acero a recordar su forma intacta y a volver a ella. Así sobrevivirá al impacto. Así, lo moveremos a otro lugar. Un ingeniero murmuró. ¿Restauración dirigida? Pero, ¿a escala de toda la nave? La voz siguió. El mar perdona. El mar tiene memoria. Solo sincronizamos la memoria del mar con la del acero. Cuando coincidan, la nave ya no pertenecerá a un día concreto. Flotará hacia otro recuerdo. Un escalofrío recorrió la espalda de Evelyn. No se hundió, pensó. Deslizó, de un instante a otro, como un sonámbulo entre habitaciones. El fonógrafo chirrió, y la voz se desvaneció. Dicen que es ciencia, pero yo solo oigo oraciones. El silencio cayó. Solo quedaba el pulso de los núcleos. Evelyn se sentó. El Project Lazarus no era un fraude de seguros. Era una prueba de resurrección de la materia. Una forma de enseñar al metal a no morir. El jefe de equipo la tocó en el hombro. Hay otra consola a la derecha. Tiene la palabra hibernate. Modo de hibernación, susurró ella. Mantiene la forma suspendida dentro del recuerdo, hasta que alguien lo despierte. Abrieron la compuerta lateral. Dentro había un anillo metálico de 3 metros, con 24 bobinas conectadas a una piedra negra. Las inscripciones alrededor no eran latinas. Símbolos fluidos repetidos en ciclos de 19, 33 y 55. Es un sincronizador, murmuró el físico. Ajusta la estructura del acero con el flujo oceánico. Cada ciclo es un paso de memoria. El metal recuerda su forma, dijo Evelyn. Por eso el Titanic no se partió. No se hundió. Se conservó. Un clic interrumpió el aire. El panel cambió de sustain a hibernate. Luego de nuevo a sustain. Una onda magnética recorrió el suelo. El radio emitió ruido blanco, y entre él una voz débil. Panic. Titanic,
requesting surface. Está pidiendo salir a la superficie, susurró el técnico. Las luces azules de los núcleos parpadearon. El ritmo se descompuso. Evelyn gritó. Desconnectant. Compensen presión. Mantengan el sistema. Nada respondió. Encima, el techo vibró. Copos de hielo comenzaron a caer. El hielo se está cerrando otra vez, dijo alguien. Evelyn comprendió. El sistema no solo enseñó al metal a recordar, también había enseñado al entorno. El Lazarus había sincronizado un fragmento entero del tiempo. ¿Lo apagamos?, preguntó una voz temblorosa. No, dijo ella, firme. Si lo hacemos, podría colapsar el recuerdo y romperse. Encontró otra cinta en el fonógrafo. Testimony, ML. La reprodujo. Una voz femenina, tranquila y cansada. Hicimos que el acero recordara, pero el acero también nos hizo recordar. En cada sincronización veo escenas que no son mías, escaleras, violines y otras que nunca existieron. El metal nos está enseñando su memoria. Pronto, yo será solo un fragmento de su sueño. Un silencio. Si alguien escucha esto, por favor, no nos despierten, porque si despertamos, nadie sabrá que más despertará con nosotros. El resorte se detuvo. Solo la respiración del metal llenaba el aire. Evelyn escribió en su cuaderno. Lazarus igual a memoria del metal más memoria del entorno más sincronización. Efecto, conservación total. Riesgo, colapso del marco. Traducción, elección de otra página en el cuaderno del océano. Y la página que eligió el Titanic fue la Antártida. Un pitido interrumpió sus pensamientos. En la pantalla, una puerta cerrada. Tras el vidrio, una figura inmóvil. Uniforme naval. Rostro oculto. Evelyn habló por el micrófono. Soit Evelyn Shaw. Si alguien puede oírme, golpeé 3 veces. 1, 2, 3. Exactos. El silencio se volvió insoportable. Evelyn comprendió. Lazarus no solo había preservado la materia, también a quienes estaban dentro. El panel titiló. Remembé. Luego volvió a Sustain. Nos vamos, dijo ella al fin. C'est la moto d'eau. Su voz no era de miedo, sino de respeto. No somos sacerdotes de un rito que no comprendemos. Subieron. El hielo se había alisado, como si el mar lo hubiera cerrado con una caricia. Sobre el horizonte, la aurora boreal parecía una herida verde abierta en el cielo. En su mente resonaban las palabras del fonógrafo. Nunca dejamos el océano, porque él nos recuerda. Esa noche, sola en la cubierta, Evelyn sostuvo la placa de metal de Howard. Pensó en los nombres, en los contratos, en los siglos manipulados. Tal vez el Titanic no fue una tragedia, sino una promesa. Una forma de poseer la memoria del mar. El viento rugió. Desde abajo, el barco suspiró. Un gemido metálico. Vivo. Al amanecer, una carpeta apareció frente a su tienda. Dentro, un documento antiguo con el sello del Maritime Syndicate. Lazarus Protocol. Field Note. 3 líneas, nada más. Nunca rompas el ciclo de memoria. Nunca añadas nuevos observadores. Si despierta, recuerda, el mar decide. Sin firma. Sin fecha. Evelyn alzó la vista. El horizonte era una hoja en blanco. Ya no buscaba pruebas. Buscaba una respuesta más peligrosa. Despertar un recuerdo dormido o dejar que el mar siguiera soñando. Guardó el documento dentro de su chaqueta. Cada paso sobre el hielo sonó como un punto final. Y en ese silencio blanco, un título invisible empezó a escribirse. La verdad no reconocida. El último mediodía en el campamento de hielo. El viento del verano cayó de golpe, como si una mano invisible hubiera apagado el interruptor del cielo. La superficie helada estaba tan lisa que reflejaba el rompehielos como un gemelo silencioso. Enrollaron los cables, cerraron las cajas, sellaron los contenedores de datos. Evelyn permaneció en la cubierta auxiliar, el gorro echado sobre los ojos, los dedos apretando la tarjeta de Howard dentro del forro del abrigo. Bajo sus pies, aquel otro barco seguía durmiendo en su capullo de memoria, respirando a través de sus núcleos azules. Cuando el Endurance 2 levantó anclas, el hielo se quebró en venas que parecían de sangre. El barco avanzó lentamente por el pasillo que ellos mismos habían perforado, alejándose del hueco que habían abierto en esa estación blanca. Al llegar a la latitud segura,
El jefe del equipo encendió el transmisor satelital. El paquete de datos comenzó a correr, cada porcentaje subiendo como hormigas cuesta arriba. 7%. 12%. 21%. Las luces de cubierta cambiaron de color. Un sonido extraño, no perteneciente a su sistema, silbó a través del viento. Desde el horizonte, 3 puntos negros se deslizaron como notas manchadas de tinta. Helicópteros pintados de gris blanco, sin logotipo, sin número. Volaban más bajo de lo permitido. Las hélices cortaban la superficie del mar como cuchillas. «Alguien está interceptando nuestra señal», gritó el técnico del radar, pálido. En la pantalla, las frecuencias civiles eran invadidas por una señal codificada militar. La barra de progreso se detuvo en 34%, retrocedió a 0. El paquete de datos fue devorado, como si nunca hubiera existido. Uno de los helicópteros aterrizó en la cubierta delantera. Cuerdas de sujeción cayeron como lluvia. Sombras vestidas con trajes tácticos descendieron con precisión perfecta. Máscaras negras, armas sin marcas, movimientos idénticos, como si todos hubieran sido entrenados por la misma mano. El que los lideraba levantó una mano. No necesitó gritar, el silencio se impuso por sí solo. «Tenemos orden de tomar el control de la escena y confiscar toda evidencia relacionada con los restos marítimos protegidos», dijo, con una voz sin tono, salida de una garganta de máquina. «Según el reglamento especial, ustedes tienen prohibido divulgar cualquier dato, bajo cualquier forma». «¿Qué reglamento?», preguntó Evelyn, con una calma extraña. «El reglamento emitido por el gobierno británico y sus aliados. La zona que ustedes acaban de explorar es ahora un área restringida. ¿Ahora reconocida justo cuando nos íbamos?». El jefe del equipo rió sin sonido. Nous discutimos. El hombre hizo una seña. 2 soldados se dirigieron a la sala de comunicaciones, otros 2 al depósito de datos. Sabían exactamente dónde buscar: el disco duro de reserva, el USB escondido bajo la tercera tabla del camarote número 4. Símbolos pálidos se encendieron en sus muñecas, como ventanas diminutas que los guiaban hacia cada secreto. En 17 minutos, todo, los datos, las memorias, los discos, los cuadernos técnicos originales e incluso las muestras de hielo del núcleo azul, fue sellado en cajas negras. Un técnico intentó protestar, lo redujeron al suelo, sus gafas resbalaron como una hoja muerta. Evelyn permaneció inmóvil, mirando la tarjeta de Howard a través del forro de su abrigo. Pasaron junto a ella sin registrarla. Una omisión deliberada o un desprecio medido. Antes de marcharse, el líder le entregó a Evelyn un sobre grueso, sin sello ni nombre. «El mayor Potter le envía saludos», dijo. El nombre cayó sobre la cubierta como una piedra. Dentro, un decreto impreso en papel pesado, con el escudo del Reino Unido brillando con frialdad. Orden temporal. Sobre la protección del sitio arqueológico marítimo antártico, código RMS. Se declara el área como zona de exclusión permanente bajo el artículo 17b, Seguridad Nacional Ampliada. Prohibido filmar, fotografiar, difundir, describir, simular o reproducir bajo cualquier forma. Todos los datos obtenidos en este perímetro pasan a ser propiedad del Reino Unido. Cualquier incumplimiento será procesado bajo la ley de contraespionaje. Vigencia inmediata. Al final no había firma. Solo el cielo profundo de la Crown Office. La noticia corrió como una grieta en el hielo. Antes de que el Endurance 2 llegara a Ushuaia, una periodista independiente llamada Mara Alfgren, a quien Evelyn había enviado un clip de 17 segundos como seguro de vida, publicó en su blog unas coordenadas difusas y una nota breve. Si desaparezco, pregúntense por qué un pedazo de hielo se convirtió de pronto en patrimonio. No alcanzó a viralizarse. 3 horas después, la hallaron en su coche, en un estacionamiento subterráneo, la cabeza caída sobre el volante. Gaz Sinolor, rastro limpio. La policía local concluyó: accidente autoinfligido, en 25 minutos. Evelyn leyó la noticia en la pantalla de su teléfono, en un pequeño restaurante del puerto. Lluvia y nieve golpeaban el vidrio, las letras se deshacían, como borradas por dedos húmedos. Apagó el móvil, quitó la plantilla del zapato y sacó el último USB. Aún estaba allí, frío como una promesa. Escribió una breve carta a un viejo amigo en Valparaíso. Si no llego a tiempo, deja que esto flote al menos un día antes de que alguien lo encuentre. Pegó el USB bajo una botella de vidrio oscuro, tapón de corcho firme, y la arrojó donde el agua se abría hacia la bahía. La corriente lo arrastró,
como un niño que esconde su juguete favorito en un bolsillo enorme. Esa noche, el vuelo a Europa fue retrasado, luego cancelado. Mal tiempo, decía el tablero. Eligió una ruta alternativa por Sudáfrica. En cada control, las miradas de los agentes se detenían un segundo más de lo habitual. En cada hotel, una puerta entreabierta frente a la suya, como un ojo que no parpadea. Empezó a dormir en las salas de espera, la espalda contra la pared, la mano sobre el bolso. Cuando pisó Heathrow, la niebla de Londres cayó como una toalla húmeda. El teléfono vibró. Un correo sin remitente, sin asunto. Solo una frase, blanca sobre fondo negro. Gracias por reavivar la memoria del mar. Pero el Titanic nunca se hundió, y tú tampoco tendrás permiso para contarlo. No había punto final. Simultáneamente, la prensa publicó un comunicado del Ministerio de Cultura británico. En aras de la preservación del patrimonio de la humanidad, el gobierno, a través del Consejo Arqueológico Marítimo, declara el área RMS en la Antártida como zona arqueológica restringida. Cualquier incursión será sancionada. Los comentarios se dividieron. La mitad aplaudía la protección del patrimonio, la otra mitad hacía preguntas dispersas. Las cuentas más insistentes desaparecieron una a una, como chinchetas arrancadas de un mapa. Evelyn fue al Museo Marítimo. La sala del Titanic estaba silenciosa como una capilla. Las mismas fotos, la gran escalera, el comedor de primera clase, el cartel No Life Guard on Duty reproducido con esmero. Frente al modelo del barco, notó algo en la cubierta de 16 ventanas, como en los libros de texto. El curador se acercó, sonrisa cortés. Acabamos de actualizar el modelo, más exacto, más fiel. Subrayó la palabra exacto como si clavara una chincheta. ¿Y la foto del 10 de abril de 1912, en Southampton? Preguntó Evelyn. En esa solo hay 14 ventanas. El hombre parpadeó. Ah, esa es una reproducción posterior. El fotógrafo estaba en un ángulo distorsionado. Y volvió a sonreír, la sonrisa de un maestro corrigiendo al alumno que duda del libro. Evelyn siguió caminando. Al fondo, un panel nuevo brillaba. Corrección de mitos comunes sobre el Titanic. Punto 4. No hubo intercambio con el Olympic. Punto 7. No existió ningún proyecto llamado Lazarus. Punto 9. El barco se partió en dos, conforme a las conclusiones oficiales. Las letras eran demasiado perfectas. La verdad, tallada como piedra. Afuera, la lluvia inglesa azotaba el pavimento. Caminó junto al río. Las luces amarillas se reflejaban en el agua sucia como una hilera de estrellas rotas. Desde un pub cercano, una canción hablaba de marineros que zarparon y nunca regresaron. Se detuvo, apoyó la mano en la barandilla, la pintura descascarada le arañó las uñas, igual que el acero de un recuerdo demasiado grande. La noche cayó, mezclando niebla y lluvia como carbón molido. Londres respiraba con dificultad, como un pecho que no puede dormir. Evelyn abrió el móvil y comenzó una nota nueva. Sin título. Sin destinatario. Solo preguntas que debían ser dichas, si aún quedaba alguien para escucharlas. ¿Por qué se declaró zona patrimonial justo después de nuestra partida? ¿Quién tiene tanto poder para silenciar a la prensa, definir el patrimonio y desplegar tropas en hielo sin bandera? ¿Por qué una periodista debe morir tan rápido como un post eliminado? ¿Y por qué a quien guarda un recuerdo diferente siempre se le aconseja seguir durmiendo? Borró todo. Dejó solo una línea. En el muelle, el viento silbaba entre los hierros, como una flauta rota. El agua negra olía a metal. Miró hacia el océano nocturno, donde la frontera entre el Atlántico y las historias contadas se desdibujaba como una mancha de tinta. En su pecho, el corazón latía breve, constante, igual que la luz azul del núcleo Lazarus, ese pulso que induce el sueño de la memoria. Susurró, casi sin voz, como hablándole al agua. La historia nunca se escribe con la verdad, sino con lo que la gente necesita creer para que el mundo siga funcionando. Y algunas noches, el océano asiente, tan suavemente, que si no acercas el oído al barandal, creerías que es solo el viento. Pero Evelyn lo sabe. Es el metal, allá lejos, recordando. Y la memoria, cuando elige a su guardián, nunca vuelve a liberarlo. Un año después, en una pequeña casa junto a la costa de Cornwall, el viento del mar seguía silbando entre las tejas, y el olor a sal y algas se había impregnado en cada veta de madera. Evelyn vivía en silencio, sin redes sociales, sin conferencias, sin más artículos publicados. En el pueblo,
La conocían solo como la mujer del cabello castaño que sale al mar a medianoche. Pero cada noche, hacía exactamente lo mismo. Se sentaba junto a la ventana, abría un cuaderno ya amarillento y escribía fragmentos de recuerdos, como si no los escribiera para contarlos, sino para que algo de ellos siguiera existiendo. Una noche, cuando el viento comenzó a rugir y las luces se reflejaron doradas sobre las rocas, Evelyn escuchó un golpeteo suave en la puerta. No era un golpe fuerte, sino 3 toques breves, iguales, fríos. Abrió la puerta. No había nadie. Solo un pequeño paquete envuelto en aceite, idéntico a los que Howard solía usar. Dentro, una vieja fotografía Polaroid, con los bordes chamuscados, mostraba un barco medio cubierto de hielo, medio reflejando una aurora boreal. En la esquina, alguien había escrito con tinta azul: RMS Titanic 2, status, sustain. Y al reverso, solo 3 palabras: It remembers you. Evelyn levantó la vista hacia el mar. A lo lejos, las olas devolvían la luz de la luna en destellos plateados. En cada ondulación se filtraba un tono azul tenue, el mismo respiro que había sentido una vez en el núcleo del Lazarus. Cerró los ojos suavemente y susurró: sí, lo sé. El mar siempre recuerda. En su interior comprendió que no existe ningún recuerdo borrado, solo recuerdos sellados. Y que el Titanic, ese barco que el mundo entero cree hundido, aún respira en algún rincón del océano, esperando a alguien lo bastante valiente para despertarlo. Tal vez no creas lo que estoy contando, pero si algún día escuchas entre las olas un sonido metálico, largo y distante, no pienses que es solo el viento. Es la memoria que te llama. Y cuando la memoria del mar elige a alguien para que la escuche, ya no hay retorno posible. Entre el sonido del viento, solo queda la silueta de su figura, cada vez más pequeña frente al mar nocturno. En la distancia, bajo las olas, una línea de luz azulada parpadea, desvaneciéndose, como un corazón de acero que aún late. Hola, si has llegado hasta aquí, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal para no perderte las próximas historias ocultas que la historia nunca contó por completo. Porque, a veces, la verdad no desaparece, solo espera a alguien lo bastante valiente para recordarla. Vague.